Hoy tenemos feminismo, poesía, amor y suicidio. No te pierdas hoy la interesante vida de Alfonsina Storni. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? Ya estamos una semana más y en este episodio estamos y vamos a hablar de una poetisa muy importante, Alfonsina Storni, porque justamente acabamos de pasar la fecha de su muerte y me parece que es importante que hablemos de esta mujer poeta. ¿Qué te parece, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la autora que tenemos el día de hoy? Excelente. Alfonsina Storni es una de esas grandes poetas tan especiales. Es una poesía tan especial, pero es tan romántica y deliciosa, es tan pública que, bueno, finalmente llega en el momento preciso a embelezar el oído, ¿no? Para ser una escritora argentina del siglo pasado, me parece que es una de las grandes letras que se quedan en la literatura hispanoamericana. Y también yo creo que es una mujer muy representativa de su época, una época que para la mujer fueron tiempos de muchas convulsiones, de muchas luchas, de muchos cambios en el pensamiento, en las costumbres, y también no se dejaba todavía, se seguía de la mano de esta idea del amor romántico, del amor de pareja, pero también había otras construcciones sociales que se venían ya gestando, como el feminismo, y justo en esta época es que tenemos ubicada a esta mujer que, bueno, su nombre completo es Alfonsina Storni Martigoni. Ella nace en Capriasca, Suiza, el 29 de mayo y muere en Mar del Plata el 25 de octubre de 1938. Ella como poetisa se le vincula al modernismo. Sus padres, Alfonso Storni y Paulina Martigoni, ellos vivían, bueno, en Argentina y eran dueños de una cervecería en la ciudad de San José. Ellos después tienen que regresar a Suiza y es justamente cuando ellos vuelven a Suiza que nace Alfonsina y posteriormente regresan a Argentina y ahí es donde pasa su infancia. Alfonsina, ella puede estudiar el jardín de niños en San Juan, allí en Argentina, y después la familia completa se tiene que mudar a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Y justo ahí también su madre funda una escuela domiciliaria y su padre abre un café donde ella fue camarera de ese café, pero desde luego que ya no le gustaba este trabajo y consigue un empleo como actriz. Y esta época fue difícil porque su padre era alcohólico, así es que tuvo que superar esta cuestión del alcoholismo de su padre y también él era un hombre sumamente depresivo y él muere en 1906. Ella entonces entra a trabajar en un taller de gorras y su madre se vuelve a casar y se traslada a Vitanza. Alfonsina se traslada a Corondo para estudiar magisterio, trabaja como celadora en una escuela y esto lo mezclaba con escapadas a Rosario para cantar como corista. En 1911 se titula como maestra y publica sus primeros versos en la revista Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Se embaraza y nace su hijo Alejandro el 21 de abril de 1912, cuando ella tenía 20 años. Y bueno, del padre de este niño, pues solo se sabe que no respondió a las expectativas, pero Alfonsina decidió tenerlo, decidió ejercer su derecho a la maternidad y así fue. También trabajó como cajera, en fin, tuvo varios trabajos. Hablaremos un poco más acerca de su biografía,
Me gustaría, Javier, que me platicaras en estos momentos qué te parece, cómo fue tu encuentro con Alfonsina. Mira, en realidad a Alfonsina la conocí por aquella hermosísima canción de Alfonsina y el mar, y de ahí parte el saber quién era Alfonsina. Y como vos decís, es bien cierto, ¿no? Cuando ella inicia el siglo y empieza su movimiento literario, está en toda su pujanza el modernismo, las letras, y sobre todo en la Argentina de esa época, donde tenemos ahí aún la influencia de un Leopoldo Lugones, algunos poetas antiguos de la vieja usanza argentina, que con mucha influencia italiana, francesa, española. No olvidemos que toda esa zona se llena de mucha gente procedente de Europa. Incluso el apellido de ella, al ser de todos modos de orígenes latinoamericanos, el nombre es muy italiano. Y yo creo que la labor de Alfonsina Storni en su poesía se ve reflejada por todas esas vivencias que acabas de mencionar, ¿no? El estar muy en contacto con la gente le permite esa sensibilidad, esa forma de expresar tan libre, sin reparo. Siento mucho que la influencia de su buen amigo amante Horacio Quiroga influyó mucho, ¿no? Horacio Quiroga como uno de los grandes escritores de América Latina, pero no digo que fue la total influencia, pero creo que aprendió del maestro Quiroga. Así es, y también recordemos que ella defendía mucho la independencia económica de las mujeres. Para eso era elemental para ella. Ella creía que el desarrollo del pensamiento y el ejercicio libre de los derechos políticos también dependía mucho de que las mujeres fueran independientes, que no fueran sometidas, que no se podía permitir que se creyera que las mujeres tenían una inferioridad mental. Entonces, esa fuerza, esas creencias también se vieron reflejadas en otras cosas que ella hizo. Recordemos que ella también escribió teatro y que plasmó muchas de estas ideas en toda su obra, no solo en la obra poética. ¿Cierto, Sí, Javier? digo, me parece que esta forma de alabar, de describir la vida, el dolor, etcétera, etcétera, son esta forma que le compone, ¿no? Si vemos con detenimiento su poesía, encuentras todos esos rasgos que la caracterizaban, sin llegar a ser incluso ni siquiera una poeta melosa, con metáforas rebuscadas. Me parece que su expresión es clara y sencilla, ¿no? En el poema donde dice: bajo el ombú que eleva majestuoso su verde copa, en la lanosa pampa he sollozado un día los recuerdos que viven en el alma. Es decir, no tiene temor a mostrar sus sentimientos, que eso es muy valioso. Eso es un elemento nuevo en la literatura modernista y vanguardista, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, esta expresión abierta de los sentimientos, del dolor, de asumir que está pasando por un momento complicado, me parece que eso la catapulta, porque finalmente el siglo XIX traía aún toda esa forma de escribir muy densa por la mayoría de los escritores en América Latina, y me parece que Alfonsina Storni abre este camino, y al abrir este camino en su poesía y en su pensamiento, también abre donde muchas mujeres encuentran esta voz de expresión y de lucha, ¿no? Este movimiento prematuro feminista que empieza a encapsularse dentro de las mentes de la gente, de las féminas. Claro, y algo muy representativo de ella, bueno, de lo que se hablaba, era de que tenía ahí unos rasgos neuróticos que marcaban su personalidad. Y hay un poema de ella que me parece que sí habla de esto. Yo creo que ella era consciente. Poema Vida. Dice: mis nervios están locos, en las venas la sangre hierve, líquido de fuego, salta a mis labios, donde finge luego la alegría de todas las verbenas. Tengo deseos de reír, las penas que de donar a voluntad no alego. Hoy conmigo no juegan y yo juego con la tristeza azul de que están llenas.
Bueno, creo que en estos versos podemos ver, y eso es un fragmento, pero podemos ver el torbellino de emociones por el que seguramente ella pasaba todos los días. Y también vuelvo a insistir, es un rasgo que hemos visto ya en varios poetas y poetisas, estas circunstancias de unos sentimientos o de unas ideas, no sé cómo llamarlo, o de algunas circunstancias emocionales que los afectan y que desde luego se ve reflejado en cada una de sus obras. Yo no sé si esto lo enriquezca, si la necesidad de dar escape a todas esas emociones hacen que ellos escriban y que lo escriban de esta manera tan genial, y a lo mejor por eso nos identificamos. Yo, por ejemplo, si pienso en pasajes de mi vida complicados o difíciles, este poema, bueno, han sido momentos en los que yo misma me he sentido de esa manera, Javier. Sí, me parece que esta voz tan específica, y hablo la voz de las letras de Alfonsina Storni, están más allá. Me parece que esta parte tan sentimental, tan profunda, es la que lo hace diferente. Me parece que poca gente, incluso hombres, se atreven a expresar este dolor, esta nostalgia por todo, porque además no olvidemos que tuvo muchos trabajos, tiene una carrera docente, ¿no? Y eso me parece que le da las armas suficientes. Su manejo del lenguaje español es fantástico. Su viaje en el Uruguay la enriquece todavía más, ¿no? Aunque, vuelvo a repetir, para mí el Uruguay y la República Argentina son uno mismo. Pero ves, por ejemplo, cuando el poema un fragmento que voy a decir de cuando muere Horacio Quiroga, ¿no? Morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como en tus cuentos, no está mal un rayo a tiempo y se acabó la feria. Nos damos cuenta de ese profundo amor que sentía por Horacio Quiroga, y recordemos, era amante de Horacio Quiroga. Quiere decir que no la detuvo las circunstancias, y sobre todo tan mal vistas o tan perseguidas, ¿no? Como sería en aquellos tiempos. Pero yo creo que entre este libro de poemas de amor, El dulce daño, otro mundo de siete pozos, ahí podemos encontrar muy claro la esencia de Alfonsina Storni, ¿no? Me parece que incluso aquella bellísima canción, que la mejor versión es la que canta Mercedes Sosa, nos lleva, porque hay una descripción muy gráfica de su sentir en la playa, en el mar, cómo el mar la va consumiendo, la va llevando, la va tomando y se funden en uno mismo, dejando que la vida es su último anhelo. Ahora que mencionas esta parte de ella como catedrática, pues recordemos que debió haber sido tan impactante que al grado de que primero se crea una cátedra de teatro infantil en Labardén, y después se crea otra en la Escuela Nacional de Lenguas Vivas también para que ella pudiera dar una cátedra, y debió haber sido muy impactante verla dar una cátedra. Yo llegué a escuchar, bueno, hay por ahí algunas grabaciones de ella declamando algunos poemas. Tenía una voz recia, tenía una voz gruesa y una personalidad, sin ser una mujer muy hermosa, sí tenía mucha personalidad. O sea, era una mujer que no pasaba desapercibida, aunque no era muy hermosa, ¿no? Bueno, pero la belleza y la inteligencia, por supuesto que no son peleadas. Fíjate, me parece que una de las, o si no es que la mejor intérprete de ella, pues viene siendo Nacha Guevara, ¿no? Me parece que como intérprete de su obra, porque no olvidemos que Nacha Guevara, más allá de su poesía, era artista de teatro. Entonces, en muchas de las ocasiones en el Teatro Colón se declamaban algunas cosas de Alfonsina, y eso es bien valioso, ¿no? Yo creo que Alfonsina Storni sigue siendo y será para mí uno de esos próceres de la poesía libre,
la poesía melancólica, la poesía triste, pero al mismo tiempo la poesía que declama su amor sin límite, una intensidad que pocas veces podríamos ver en algunos, en algunos escritos. Y esto es lo que a mí me parece que es fantástico. Claro, y bueno, también volviendo al contexto en el que vive Alfonsina esta cuestión del feminismo. Ella también era una mujer que creía en el derecho al voto. De hecho, se dice que por ahí hizo así como un simulacro de votar, porque bueno, no, en ese tiempo todavía no sé, las mujeres no podían votar en Argentina, pero ella hizo ahí un simulacro, siempre empezó a tomar acción, que eso es importante, no solamente lo que deja reflejado en su literatura, sino que vemos nuevamente en estas personalidades como la de ella, que toman acciones, toman una postura muy clara y actúan. Actualmente muchas personas pueden opinar, decir, pero ¿qué se hace en realidad? ¿Qué acciones tomamos para hacer el cambio, para transformar la sociedad? Y mujeres como ella son mujeres ejemplo, mujeres que tenían por un lado la delicadeza, el sentimiento para plasmarlo en una obra, pero también las agallas para decir, tengo un derecho y lucho por él. ¿No crees, Javier? Sí, pero fíjate, ella desde esta trinchera intelectual, ¿no? Definitivamente era muy complicado para las mujeres, para todas, incluso las damas de sociedad, era complicada siempre bajo la crítica, bajo el yugo del sistema machista, ¿no? Pero me parece que inteligentemente, como siempre fue Alfonsina, lleva su mentalidad mediante sus libros, sus letras, sus poemas, ¿no? Y es este esbozo de ese feminismo que años más tarde prendería por todo el mundo y en específico en América Latina, que son condiciones muy diferentes a las de cualquier otro lugar, ¿no? Y habla pasando por Europa y Asia, que todavía es mucho más crítico, y me parece que Alfonsina Storni deja esa semillita que se siembra, que después Simone de Beauvoir y todas las demás retoman y se impulsan, ¿no? En el caso de la América Latina, vienen después poetas tan grandes como Gaby Mistral, que finalmente, digo, llega a tener premio Nobel, pero hay una influencia muy grande, y no solamente en las letras, me parece que en la actitud, en el canto, no olvidemos que el canto de los trovadores lleva mucho este tipo de música, ¿no? Basada mucho en estos poemas, donde se refleja el sentir popular. Repito, me parece que a pesar de todas las circunstancias y lamentablemente de estas fallas en la mente de Alfonsina Storni, que hasta eso tuvo el valor de suicidarse. Alfonsina decía que el suicidio es una elección que cada persona debe de tener, y hasta eso, ¿no? Fue valiente para hacerlo, y de la forma como lo hizo. Claro, además de que recordemos que el motivo que la lleva a tomar esta acción fue que se le descubre un cáncer de mama. Ella pues la operan, le retiran el seno, pero pues quedó con cicatrices. Posteriormente el cáncer regresa y ella ya es cuando decide que ya no quiere sufrirlo. Y esto también es muy importante. Recién pasamos también estas fechas en las que se lucha contra el cáncer de mama, y bueno, pues yo creo que es importante para todas las mujeres en este momento. Recordemos que es importante a las personas que nos están escuchando estar pendientes, vigilarnos, cuidarnos, estar atentas, no faltar a las citas médicas. La exploración es básica.
la exploración de seno para poder detectar cualquier cambio, cualquier situación que nos haga sospechar que algo no anda bien, inmediatamente recurrir al médico. El cáncer, si bien, bueno, tú lo sabes mejor que yo, Javier, si se detecta a tiempo tiene mejores posibilidades, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Yo creo que ahí y no podríamos tacharla de cobarde, porque hoy tenemos quimio, radio, etcétera, un montón de cosas, una detección temprana. No olvidemos que en el inicios del siglo XX las cosas eran muy diferentes. Yo creo que le gana esa sensación de no morir consumida, sino de morir de pie con la frente en alto, ¿no? Y tomar esa decisión no es fácil. Si logramos o a veces podemos entender las condiciones de cada época, de cada tiempo, no es que justifiquemos las acciones, pero sí habla mucho de eso. Hoy por hoy tenemos un montón de cosas, ¿no? Un montón, lo que tú acabas de decir, la posibilidad de hacer la prevención. Nadie está inmune a lo que pueda ocurrir, pero sí tener la prevención. En aquel entonces eh, las condiciones de la medicina no eran tan avanzadas como hoy, pero pues bueno, finalmente hasta genio y figura y hasta en su muerte fue genial. Y también algo que llama la atención es que Horacio Quiroga muere de cáncer de próstata. Entonces, aquí vuelvo a insistir, hombres y mujeres, todos debemos estar pendientes y hacer lo que corresponde para vigilar, porque bueno, pues aquí vemos un par de geniales escritores que fueron consumidos y arrebatados por el cáncer. Si bien Alfonsina decidió suicidarse antes de que esto avanzara, pero también hay que recordar que previsora como ella era, tomó medidas para que a su muerte su hijo Alejandro quedara protegido, quedara todo lo que era la cuestión de derechos de autor, en fin, todo quedara en regla para dejar protegido a su hijo, lo cual también nos debe servir de ejemplo justamente ahora que hemos pasado tiempos tan difíciles con la pandemia, que mucha gente tuvo que partir y hemos aprendido muchas lecciones. Bueno, pues sigamos aprendiendo. No hay nada como prevenir, como tratar de dejar todo en regla para que las personas que quedan, pues aparte del dolor de perder al ser querido, no tengan que pasar por cuestiones legales y de todo ese tipo de cosas. Esta mujer, hasta en eso, también fue ejemplo de previsión, de pensar en su hijo al que tanto amaba. Sí, me parece que sí, y puede uno entender el dolor porque en esos, bueno, todavía no, el cáncer es un preámbulo a la muerte, ¿no? Pero lo que debemos decir es importante, aún llevando a cuestas todo su dolor y su tristeza, prevé muchas cosas y sobre todo lo que más amaba en la vida, que era su hijo, ¿no? Entonces, me parece que estas condicionantes deben ser lecciones. No dejemos que un tropiezo, por tan importante que es el cáncer, permita que no hagamos cosas para los que amamos, ¿no? E incluso, aún así, después de la conferencia de Montevideo, tiene las agallas de seguir adelante, ¿no? En La Perla, en Mar del Plata, hay incluso un monumento a Alfonsina Storni, ¿no? Este monumento tan bonito y tallado en una piedra. Y yo creo que esta es una de las cosas que forman un poco a la mujer argentina, ¿no? La mujer argentina actual es de esta forma, ¿no? Alfonsina me parece que es un parteaguas en la formación de la conciencia y la mentalidad de las mujeres. Y hablando un poco de su obra, también me gustaría decirles cuáles fueron las más importantes, las más conocidas. Tenemos La inquietud del rosal, publicado en 1916, El dulce daño, 1918, Irremediablemente, 1919, Languidez, 1920, El dulce daño, 1920, Ocre en 1925 y creo que uno de los más famosos, Poemas de amor, en 1926. Esto entre otros, son de los que más famosos, los que más se han leído, los más representativos de la literatura de Alfonsina, Javier.
Sí, yo creo que hay un montón de cosas de que leer a Alfonsina. Y si uno empieza desde los primeros hasta un poquito más adelante, en la mitad, de cómo podemos observar esa evolución que tiene su poesía, ¿no? Su descripción, su manejo del idioma, sus poemas se constituyen de una forma clara, sencilla, que además exalta mucho la vida cotidiana. Me parece que si en algún momento pudiese describir una característica especial de Alfonsina, me parece que es esa facilidad para poder comunicar el día a día, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la hace valiosa y la hace atractiva, porque es fácil comunicarse con Alfonsina. Entonces me parece que la mujer de aquella época, no solo de la Argentina, sino de América Latina y posteriormente del mundo, encuentra esta frescura, porque no lo podría llamar de otra forma, ¿no? Rompiendo todos los paradigmas y todas las formas de hacer poesía, que en aquel entonces se usaba mucho la metáfora, etcétera, etcétera. Me parece que la poesía y los escritos, el teatro de Alfonsina es especial, vale la pena tomarlo, vale la pena analizar su contenido, porque me parece que es fantástico. De hecho, yo creo que ella tenía una característica muy especial en su obra, como que cuando tú la estás leyendo es como si te llevara por paisajes, con así como ternura, pasión, pero también melancolía, reflexión. Y para ejemplos, pues este botón que dice así: huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre la escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y llévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quede enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nieve, preténdeme casta. ¿Qué te parece, Javier? No, bueno, pues es que no hay mucho que decir, ¿no? De verdad vale la pena y aquí exhortamos a la gente, ¿no? A que se eche hay que leer, por ejemplo, Ocre, que es me parece que es el punto de quiebre de Alfonsina Storni, ¿no? Esta es una de esas obras donde ahí, me parece que es ahí donde se ve la claridad de lo que iba a venir posteriormente, ¿no? De la obra que iba a trascender tanto de Alfonsina. Y evidentemente, para mí el mejor el librito que más me gusta es el Poemas de Amor, ¿no? Me parece que está ahí te embelezas muy rico con esta poesía, ¿no? Sí, y bueno, Javier, adivina qué. Hoy de verdad coincido contigo que se nos fue volando el tiempo. Creo que apenas estábamos calentando motores con esta poeta que yo la he disfrutado mucho, pero bueno, se nos acabó el tiempo. La invitación a las personas que nos escuchan es que busquen la obra de esta mujer, de una mujer argentina, latinoamericana, que como ya hemos visto en varios episodios, las mujeres latinoamericanas tienen un sello muy especial, una sensibilidad que saben reflejar en todas sus obras. Nos escuchen por ahí esa canción de Alfonsina y el mar e investiguen un poquito más. Sí, coincido contigo, Javier, que la mejor versión es la de Mercedes Sosa, al menos a mí es la que más me gusta, pero por hoy se nos ha acabado el tiempo. Y también algo más que agregar, Javier. No, pues que le quisiera agregar tiempo, pero pues no se puede tampoco, así es que pues ya ni modo. Pues sí, ya tendremos que tener una segunda parte, pero no se preocupen, los voy a dejar con una poesía de esta mujer de Alfonsina Storni, que seguramente les va a gustar. Con esto cerramos, de una vez me despido. Recuerden, amigos, que estamos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Búsquenos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.
Sugestión de un sauce. Debe existir una ciudad de musgo, cuyo cielo de grises al tramonto cruzan ángeles verdes con las alas caídas de cristal deshilachado, y unos fríos espejos en la hierba a cuyos bordes inclinadas lloran, largas viudas de viento amarilloso que el vidrio desdibuja balanceadas, y un punto en el espacio de colgantes yuyales de agua, y una niña muerta que va pensando sobre pies de trébol, y una gruta que llueve dulcemente, batracios, vegetales que se estrellan, nacientes hojas sobre el blando limo. Alma muerta, piedras enormes, rojo sol y el polvo alzado, en nubes sobre la tierra seca, el sol al irse musitó al oído, el alma tienes para nunca muerta. Moviéndose serpientes a mi lado hasta mi boca, alzaron la cabeza, el cielo gris, la piedra, repetían, el alma tienes para nunca muerta. Picos de buitre se sintieron luego, junto a mis plantas remover la tierra, voces del llano repitió la tarde, el alma tienes para nunca muerta. Oh sol fecundo, tierra enardecida, cielo estrellado, mar enorme, selva, entraos por mi alma, sacudidla, duerme esta pobre que parece muerta. Ah, que tus ojos se despiertan, alma, y hallen el mundo como cosa nueva. Ah, que tus ojos se despierten, alma, alma que duermes con olor a muerta. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola. Odias romper los brotes de acuna un pie celeste desde arriba, y un pájaro te traza unos compases, para que olvides, gracias. Ah, un encargo. Sí, él llama nuevamente por teléfono. Le dices que no insista, que he salido. Los 3 poemas son de Alfonsina Storni, en voz de Laura Estrada. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.